Buenos días con todos. Hoy día vamos a hacer un seminario de un tema bastante importante que es la vasculitis de vasos pequeños. Ya han estado revisando probablemente durante la semana, han visto la granulosis con polangeitis, han visto la polangitis microscópica y digamos que esas dos son las mayormente, digamos, vistas, las más tratadas, ¿no? Ya que la granulomatosis eosinofílica es muy rara en nuestro contexto. Entonces, digamos que no es necesario tocarla, es bueno que lo sepan, que existe, que sí está. Pero de paso vamos a ver otras vasculitis de vaso pequeño. Si bien la exposición se va a basar básicamente en las asociadas a ANCA, hay que reconocer que hay otras vasculitis de vaso pequeño que seguro vamos a ver en las exposiciones posteriores. Para empezar, recuerden pues que tenemos grandes vasos, medianos vasos y pequeños vasos que van a ser aquellas, digamos, ellas nos van a dar las diferentes categorías, ¿no?, de la clasificación. Hay la vasculitis que afecta predominantemente vasos grandes, las otras que son medianos vasos, que son aquellas arterias o vasos que ya están, digamos, intraparenquimales, ¿no? Aquí estamos acá que ingresan a los órganos. Y acá vemos los vasos pequeños que son básicamente microscópicos como arterias, vénulas, capilares, ¿no? Y acá está este grafiquito que es un gráfico bastante clásico del autor. El autor es Genet. Vemos aquí básicamente la clasificación. Vaso grande, tenemos arteritis de Takayasu y arteritis celular gigantes. Mediano vaso, poliarteritis nodosa, Kawasaki. Y en las de pequeños vasos tenemos las vasculitis asociadas a ANCA y sus tres subtipos que ya los reconocemos, pero hay otras. Miren. Tenemos, por ejemplo, vaso pequeño asociado a complejos inmunes. Y estas tenemos la vasculitis crioglobulinémica, la IgA, que es antiguamente conocida como púrpura de Henoch-Chonley, que, como sabrán, es la que más se ve en los pacientes pediátricos. Se ven adultos también y tienen diferentes pronósticos, ¿no? Y la vasculitis urticarial hipocomplementémica y una muy conocida que es la enfermedad asociada a antimembrana basal glomerular o conocida también como enfermedad de Goodpasture. Acá tenemos la clasificación. Recordemos que tenemos la de grandes vasos, las de mediano vaso, perdón, y las de pequeño vaso divididas en las ANCA y las asociadas a complejos inmunes, que ya comentamos. Pero recuerden también que hay otras clasificaciones de las vasculitis. Por ejemplo, tenemos las vasculitis de vaso variable. Tenemos, por ejemplo, la Behçet y tenemos Cogan. A ver, les voy a preguntar. Jimena, ¿por qué se llaman de vaso variable? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí. Porque puede afectar a a distinto calibre de vasos. Sí, de acuerdo. Por eso se llama de vaso variable, ¿no? Es decir, puede afectar pequeños, medianos o grandes vasos. Una característica esa es el Behçet, ¿no? El Behçet, por ejemplo, puede dar púrpura palpable, puede dar, por ejemplo, tromboembolismo pulmonar de origen inflamatorio, no es por un problema de coagulopatía, puede haber compromiso renal, puede dar compromiso, por ejemplo, del sistema nervioso central, con compromiso de pequeños vasos, entonces puede ser vaso variable. Cogan también es un cuadro similar. Cogan, digamos, el compromiso es básicamente compromiso neurosensorial de hipoacusia neurosensorial, y es pequeño vaso, compromiso de queratitis también es pequeño vaso en el ojo, pero puede haber compromiso de vaso grande. Es decir, puede haber, por ejemplo, disminución de pulsos, puede haber claudicación, entonces también es un vaso variable. Pero algo importante que deben recordar, y eso les puede venir en las preguntas de su examen, y quizás no solo en su examen, sino a veces cuando ustedes van a postular para el internado, les van a preguntar algo muy similar a lo que les voy a decir. El Behçet no solamente es vaso variable porque puede tomar grandes, pequeños, menos vasos, sino porque el Behçet puede afectar también a tanto arterias como a venas, cosa que no afecta, por ejemplo, el Takayasu, que solamente son arterias, la arteritis de los gigantes también arterias, todos afectan arterias básicamente, o afectan arteriolas, vénulas o lo que son los capilares, pero en cambio el Behçet puede afectar a venas y arterias similares. Por eso les digo, el Behçet puede tener como un debut un tromboembolismo pulmonar. ¿Eso qué es? Esa es una
arteria, que es la arteria pulmonar, básicamente. Pero también puede debutar, por ejemplo, con una trombosis de miembros inferiores, una trombosis venosa. Entonces, esa trombosis venosa básicamente no es por un problema de coagulación, es un problema inflamatorio. Por eso es que en el BSET, cuando tú tienes un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa, el tratamiento no es con anticoagulación, sino es con tratamiento con inmunosupresores, entre los corticoides. ¿Por qué? Porque la fisiopatología por lo que se da esa trombosis no es por problema de coagulopatía, sino es por un problema inflamatorio. Entonces, vamos avanzando. Las otras clasificaciones tenemos de vasculitis de órgano único, por ejemplo, la vasculitis primaria del sistema nervioso central, aortitis aislada, la angitis leucocitoclástica cutánea, o sea que el paciente muchas veces va a venir a la consulta con una púrpura palpable en miembros inferiores, le buscas de todo, no encuentras nada, la biopsia te dice que es una vasculitis leucocitoclástica, no tiene ningún otro complejo sistémico, entonces solamente es una angitis leucocitoclástica cutánea. Otros que dicen vasculitis asociadas con enfermedades sistémicas, por supuesto, vasculitis asociada al lupus, la vasculitis asociada a artritis reumatoide, sarcoidosis, etc. Y asociadas con otras etiologías como las asociadas a hepatitis C, a hepatitis B, asociadas a sífilis, asociadas a consumo de drogas, por ejemplo, la asociada a consumo de cocaína contaminada con levimazol, asociada a cáncer, etc. Pero básicamente recuerden estas de acá, pequeño, mediano y grandes vasos. Acá está la clasificación, como conocemos, pero ¿qué es importante, no? Las vasculitis de pequeño vaso pueden ser las asociadas a ANCA y también las vasculitis asociadas a complejos inmunes. La cuestión es cuál es la definición de ambas. Si vemos la definición de la vasculitis asociada a ANCA, nos dicen que es una vasculitis necrotizante, importante, con poco o ningún depósito inmune. Por eso es que las vasculitis ANCA se llaman vasculitis pauci-inmunes, porque como dice ahí, es poco o ningún depósito inmune, lo que la diferencia de la vasculitis con complejos inmunes, que sí tiene esto en la biopsia, que más predominantemente aventando vasos pequeños y está asociado con positividad para ANCA, ¿no? Que puede ser ANCA MPO, PR3 o ambos. En cambio, la vasculitis asociada a complejos inmunes nos dice que es una vasculitis con moderada a marcado depósito en la pared del vaso de inmunoglobulinas o componentes del complemento predominando la afectación de vasos pequeños. Y ahí tenemos las que habíamos comentado. Entonces, recuerden la diferencia. La ANCA es una vasculitis que se asocia a anticuerpos anticitoplasma neutrófilos, es una vasculitis necrotizante y se caracteriza por ser pauci-inmune. ¿Qué significa eso? Que tiene poco o ningún complejo inmune en su pared. En cambio, la asociada a complejos inmunes es porque tiene complejos de inmunes o de complemento adosados, que son bastantes, es una gran cantidad, lo que puedes ver en la biopsia. Entonces vamos a hablar vasculitis asociadas a ANCA. Esta vamos a tocarla porque es la más común, es la que más vemos. Las otras las van a ver seguramente en las siguientes posiciones. Van a ver, por ejemplo, Jenoch-Chonlin, panarteritis nodosa, que es de mediano vaso, también la van a ver mañana probablemente. Entonces, las principales que tienen que saber es la vasculitis asociada a ANCA, que es la que más se va a ver. La vasculitis urticarial hipocomplementémica no es muy común, de vez en cuando vemos acá en el hospital. Jenoch-Chonlin se ve más en niños, lo van a ver, eso lo van a repetir en las clases que tengan ustedes cuando lleven pediatría, porque eso básicamente lo maneja el pediatra, muy pocas veces nos llaman a nosotros. Las crioglobulinémicas también se ven de forma regular, aunque ya no se ve con tanta frecuencia porque pues hay, digamos, muchas prevención para la hepatitis C, entonces es muy poco común. Entonces la ANCA es la que vamos a ver y la que probablemente van a ver mucho durante su carrera. ¿Se escucha bien? Por favor, confírmenme. Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor, sí se escucha. Ok, gracias. Entonces vamos a ver vasculitis asociadas a ANCA. A ver, muy bien. Vasculitis asociada a ANCA son dos: la polangitis microscópica, la granulomatosis con poliangiitis y la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Recuerden que la que se llamaba Wegener ya no es Wegener, sino granulomatosis con
polangiitis, traten de llamarla así. Ya desde el 2012 hacia adelante, las bibliografías las llaman de la manera como hemos dicho. Y la granulomatosis eosinofílica es la antiguamente llamada Chur-Strauss. Si ustedes revisan bibliografía del 2012 hacia atrás, van a seguir con esos nombres, con esos epónimos, pero ya del 2012 hacia adelante todos las nombramos de esa manera y es la forma correcta de hacerlo. Como hemos visto, la característica de las tres es que son vasculitis necrotizantes. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre las tres? Recuerden que la granulomatosis con polangiitis, según lo que vimos en las clases anteriores, es una inflamación granulomatosa. Su mismo nombre lo dice, granulomatosis con polangiitis. Hay compromiso vasculítico y compromiso granulomatoso. Y su característica es que suele, digamos, afectar predominantemente el tracto respiratorio alto. Por eso es que esos pacientes pueden hacer, pues, estenosis subglótica, también pueden ser compromiso de tráquea, puede ser compromiso de bronquios, etcétera, etcétera. Y en cambio, la granulomatosis eosinofílica, como también dice su mismo nombre, es un compromiso vasculítico, compromiso granulomatoso, pero con predominio o es rico en eosinófilos. Esa es la característica. Y como dice ahí, es asociado con asma y eosinofilia. Algunas diferencias también entre las tres, recordemos, y eso lo vamos a ver seguro más adelante, es que las tres se asocian a ANCA, pero dependiendo del diagnóstico, algunas pueden tener menos positividad o menos prevalencia del ANCA. Es decir, el 100% de estas no van a presentar ANCA. Y de las tres, ¿cuál de las tres presenta menos ANCA? O sea, que sea más ANCA negativo. La granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Como dice ahí mismo su definición, dice, ANCA es más frecuente cuando está la glomerulonefritis, pero cuando no hay glomerulonefritis en este subgrupo, el ANCA suele ser negativo. Por ahí alguien alzó la mano, creo. ¿Quién quería participar? No lo pude ver. Yo, doctor, disculpe, presioné por error. Ah, ya, no te preocupes. Ok, entonces eso es lo que tienen que entender. Si bien la enfermedad se llama vasculitis asociada a ANCA, el 100% de pacientes no lo va a tener. Va a diferir de acuerdo al diagnóstico. Vamos a verlo más adelante, probablemente. Acá, bueno, solamente para que a ustedes no se les olvide, y siempre lo hago con todos los alumnos, porque esos tienen que tenerlo bien, es que la poliangitis microscópica es la PAN con M, porque la PAN es poliarteritis nodosa. La GPA es la ex-Wegener, que es la granulomatosis con poliangiitis, y la EGPA es la granulomatosis eosinofílica, que algunos le ponen como en español como GEPA, ¿no? Como ustedes gusten, ahí está en inglés, no hay problema. Las incidencias son variables. Miren, como ven, la polargitis microscópica 2.4 10.1, la GPA 2.1 14.4 y el GPA de 0.5 3.7. Como ven, la menos prevalente es la eosinofílica. Pero esto va a depender del grupo que tú evalúes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros vemos en poblaciones europeas, las poblaciones europeas tienen una tendencia a tener más casos de granulomatosis con poliangiitis que poliangiitis microscópica, o sea, prevalece un poco más. En naciones asiáticas, por ejemplo, pacientes chinos, japoneses, esas poblaciones suelen tener más predominio de poliangiitis microscópica o de vasculitis asociadas a MPO. En Latinoamérica tenemos diferentes, digamos, realidades. ¿Por qué? Depende también de la población, de los ancestros. Por ejemplo, la mayoría de la parte de Latinoamérica tiene mayor población con poliangiitis microscópica. Sin embargo, Brasil es un área donde predomina mucho más los cuadros de vasculitis de vasos grandes. Mientras que si hay vasculitis de vaso pequeño, la predominancia más va para granulomatosis con poliangiitis. ¿Por qué? Porque su población pues tiene ascendencia asiática, tienen ascendencia, por ejemplo, europea. Entonces, suelen tener una tendencia más a granulomatosis con poliangiitis. Hacia el norte, hacia la parte de América del Norte de Estados Unidos, también hay una tendencia a más granulomatosis con poliangiitis que poliangiitis microscópica, al igual que México. Y la edad, vemos que aproximadamente más es en 60 años de edad. Y también la predominancia de hombre y mujer puede variar de acuerdo a las poblaciones.
Estas son las definiciones del 2012 y eso ya lo hemos visto. Ya lo hemos nombrado, solo lo pongo para recordar nuevamente. CHCC es la de Chapin Hill Consensus Criteria, perdón, que es lo que son las definiciones que se dan para cada vasculitis. Ya recordemos que la GPA es inflamación granulomatosa que afecta el tracto respiratorio y puede haber glomerulonefritis necrotizante. La polangitis microscópica, vasculitis necrotizante, no hay granulomas, eso recordemos, y el compromiso renal es más común que las otras dos. Y la capilaritis pulmonar frecuente, y eso te puede ocasionar dos cosas, una enfermedad pulmonar intersticial o un riesgo de hemorragia alveolar difusa. Y el otro tenemos, por ejemplo, el EGPA, que es la granulomatosis rica en eosinófilos, y que también afecta el tracto respiratorio. Hay vasculitis necrotizante, que es lo común en las tres, y hay eosinofilia y asociación a asma. Este es un trabajo que nosotros hemos hecho aquí en el hospital, que acaba de ser publicado hace como unos 2 a 3 días atrás, y es para ver justamente la realidad de nosotros, porque cuando ustedes revisan la bibliografía, la mayoría de bibliografías son, o de los datos de vasculitis ANCA son americanas o son europeas, y por eso es que ustedes van a ver la prevalencia, la tendencia a mayor prevalencia de la granulomatosis con polangitis. Sin embargo, cuando nosotros hemos hecho este estudio de un seguimiento de 28 años en los pacientes de nuestro hospital, vemos, por ejemplo, que en la edad es muy similar a lo que dijeron, ¿no? 60 años, sí, porque acá el promedio fue 59 años, pero acá sí, en nuestro caso, predominó las mujeres, miren. Más del 60%, casi un tercio, del 2 tercios, perdón, de los pacientes fueron mujeres, a diferencia de lo que nos dice la bibliografía de otros países, donde predominan varones. Y miren cómo van los diagnósticos. Hay una gran predominancia de granulomatosis con de polangitis microscópica con el 74%, seguido por la granulomatosis con polangitis y seguido por la granulomatosis eosinofílica. Miren, en 28 años 5 casos de granulomatosis eosinofílica, o sea, muy poquito. Entonces, en nuestra población peruana, al menos en nuestro hospital, que pues como es un hospital nacional, muestra la realidad de gran parte del país, es asociado a polangitis microscópica, y vemos que los compromisos también van mucho con lo que dicen las demás bibliografías, ¿no? Predomina, por ejemplo, el compromiso pulmonar, renal, el neurológico, ¿no? Entonces, este es un estudio de nuestra población y es importante que también lo tengan en cuenta. A ver, ¿por qué no continúa? Ya está. Entonces, la importancia es diferenciar los cuadros clínicos. Ambas son vasculitis necrotizantes, pero en algunos de ellos va a dominar ciertas características sobre otros. Por ejemplo, cuando hemos visto hace un momento la definición, vimos que el compromiso renal es más común en la polangitis microscópica, al igual que la capilaritis pulmonar. Sin embargo, el compromiso del tracto respiratorio es más común en la granulomatosis con polangitis. En el caso de la granulomatosis eosinofílica predomina más también el tracto respiratorio, pero asociado a asma y eosinofilia. Entonces vamos a ver algunas diferencias. Miren, importante. En la positividad del ANCA, vemos que el 80-90% de pacientes van a tener positividad al ANCA en la granulomatosis con polangitis, o sea, el 100% no lo tienen. Y eso se ve mucho en los pacientes, por ejemplo, que tienen predominio de compromiso granulomatoso. Por ejemplo, algunos pacientes que debutan con sinusitis crónica, con, por ejemplo, también algunos pacientes que debutan con pseudotumores orbitarios, que son cuadros granulomatosos. En ellos las ANCA podrían ser mucho más negativos que en aquellos pacientes que debutan también con compromisos vasculíticos, ¿no? Como, por ejemplo, la glomerulonefritis, la púrpura palpable. Entonces, por eso es que un porcentaje puede tener negatividad para ANCA. En la polangitis microscópica vemos algo muy parecido. Miren, 70% va a tener positividad, mientras que un 30% podrían ser ANCA negativo y siguen siendo vasculitis ANCA. Pero, por ejemplo, en la granulomatosis eosinofílica, solo el 50% va a presentar. Entonces, tenemos un gran porcentaje de pacientes en los cuales va a ser negativo. Y como nos decían las definiciones, en el caso de la granulomatosis eosinofílica, el hecho de tener glomerulonefritis sí te da mayor posibilidad de tener ANCA, pero la glomerulonefritis en este grupo de pacientes es muy rara. Entonces va a haber un gran porcentaje de ellos que va a ser negativo y no te va a descartar el diagnóstico. La especificidad del ANCA es importante. Recuerden que la exposición que tuvieron el sábado del caso clínico dijeron, bueno, pero una cosa es el ANCA citoplasmático, la otra cosa no, son cosas diferentes, ¿no? Es de acuerdo al método que tú utilizas y lo que tú quieres evaluar, ¿no?
Recuerda que el ANCA-C o el ANCA-P son patrones, o sea, uno es citoplasmático, el otro es perinuclear, mientras que en el caso del ELISA nos va a dar el antígeno específico al cual le está haciendo la positividad. Y en este caso tenemos el MPO, que es la mieloperoxidasa, o el PRTS, que es proteinasa 3. Y como vemos, la especificidad también depende del diagnóstico. La granulomatosis con poliangiitis en su gran mayoría son asociadas a PRTs, pero puede haber un porcentaje pequeño que puede ser asociado a MPO, perdón, a mieloperoxidasa. Algo para en el caso de la poliangiitis microscópica, en la cual más va a ser los pacientes con MPO, pero puede haber un porcentaje muy pequeño con PR3. Sin embargo, en el caso de la granulomatosis eosinofílica, sí va a predominar el MPO. Y si hay PR3 es extremadamente raro y prácticamente podrías ver otro diagnóstico dependiendo si tienes eosinofilia o no, pero predomina MPO. La histología ya la discutimos, creo que ya no hay que repetirla. Recordemos que la Wegener o la granulomatosis eosinofílica son granulomas, la granulosis eosinofílica granulomatosis es granulomas con eosinófilos y la poliangiitis microscópica solamente es vasculitis necrotizante. Lo común en las tres, vasculitis necrotizante. Algo que tenemos que evaluar es, como dijimos, en la granulomatosis con poliangiitis tenemos más compromiso del tracto respiratorio a diferencia de las otras dos. Por eso, acá vemos Ehr-Neustadt, que es el compromiso ENT. Un segundo. ¿Ya me escuchan? Hola, ¿me Sí, escuchan? doctor, ahora sí. Ya, disculpen, tuve una interrupción. Ya, entonces le decía, el compromiso ENT es uno de los compromisos que más vamos a encontrar en los pacientes con granulomatosis con poliangiitis. Como ven acá, lo que se puede presentar son deformación desde el septo nasal, la enfermedad en silla de montar, problemas auditivos como lo que es conductivo o neurosensorial y estenosis subglótica, ¿no? Pero vemos en la poliangitis microscópica está ausente o es leve, o sea, por eso es que prácticamente en las poliangitis microscópicas no tienen ese compromiso, por eso básicamente es ausente. Sin embargo, en la granulomatosis eosinofílica también puede haber este compromiso, pero es totalmente diferente al de la granulomatosis con poliangitis. ¿Por qué? Porque acá predominan los pólipos nasales, predomina la rinitis alérgica, pero algo común es que puede haber compromiso también de la audición. Lo otro es el ojo. El ojo, básicamente, en el ojo va a tener los tres prácticamente el mismo compromiso vasculítico. Es decir, por ejemplo, puede haber una escleritis necrotizante, puede haber una epiescleritis, puede haber uveitis, pero lo que diferencia en el caso de la granulomatosis eosinofílica es que ellos pueden tener pseudotumor orbitario. Recordemos que la granulomatosis con poliangiitis tiene mayor prevalencia de compromisos granulomatosos. Por ejemplo, a ver, Joel Cóndor, ¿cuáles son compromisos granulomatosos? Aparte ya del pseudotumor orbitario que ya les dije. Joel, Joel Cóndor, Joel Cóndor, no está Joel Cóndor. Entonces, a ver, Diana, quería responder Diana. A ver, Sí, Diana, doctor. dime. Dentro de los compromisos granulomatosos vamos a tener la presencia de nódulos pulmonares, así como también Ya, la presencia de una estenosis subglótica. También vamos a ya, encontrar la toquimeningitis y ya, bueno, también como mencionó el pseudotumor orbitario, ¿no? Y también puede haber la exacto. presencia de una cefalea intensa, así como también compromiso de los pares craneales, doctor. Ya, muy bien, claro. Los compromisos granulomatosos básicamente son los que ha dicho su compañera Diana, es decir, compromisos como el pseudotumor orbitario, las estenosis subglóticas, los nódulos pulmonares, la paquimeningitis. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque estos compromisos
suelen ser compromisos que muchas veces van a recidivar, es decir, que responden, pero nuevamente hacen recaídas. Es por eso que en general la granulomatosis con polengitis es una enfermedad que recae más que la polengitis microscópica. Entonces es importante que sepan eso, que esos son compromisos granulomatosos. De repente eso les pueden preguntar en su examen. Entonces ténganlo muy en cuenta. Otro compromiso es el pulmón, ¿no? Y en el pulmón, pues, hay algunas cosas que pueden ser diferentes entre los tres. Por ejemplo, si vemos en el caso de la polengitis microscópica, recordemos que la definición nos decía que la capilaritis pulmonar es uno de los compromisos bastante frecuentes. Y esa capilaritis pulmonar nos puede llevar a este compromiso severo que es la hemorragia alveolar. En el caso de la granulomatosis con polengitis, también puede haber hemorragia alveolar, puede haber capilaritis, pero recordemos que también pueden haber cuadros granulomatosos como la formación de nódulos que tenemos acá, o infiltrados que pueden ser asociados, por ejemplo, una enfermedad intersticial pulmonar o las lesiones cavitarias, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante. Y en el caso de la granulomatosis eosinofílica, tenemos el asma, ¿no? Y puede haber hemorragia alveolar también, pero la hemorragia alveolar es más común en la poliangiitis microscópica. El riñón, vimos que en ambas podemos tener una glomerulonefritis necrotizante, así que básicamente en las tres puede haber, pero recordemos que es más común en la poliangitis microscópica. Entonces, si decimos que en la poliangitis microscópica es más común la hemorragia alveolar y la glomerulitis necrotizante, entonces, ¿qué enfermedad es más común en la poliangitis microscópica? ¿O qué síndrome es más común en este grupo de pacientes? A ver, Carlos Tochillo. Carlos, Doctor, no sé si soy el único, ¿qué pero es? lo escucho un poco entrecortado. Si me podría repetir la pregunta. Dije, la polengitis microscópica tiene más probabilidad de tener hemorragia alveolar y de tener una glomerulonefritis necrotizante. Entonces, si tenemos estos dos compromisos, la polengitis microscópica es más común que presente, ¿qué síndrome? Si tenemos esos dos casos. Pulmón riñón. Exactamente, un síndrome pulmón-riñón o lo que se conoce como síndrome renopulmonar también. Entonces, el síndrome renopulmonar, si bien se puede presentar en los tres casos, es más común que lo encuentren en la polengitis microscópica, así que eso también les pueden preguntar. El corazón es muy raro que se afecte en la granulomatosis eosinofílica o en la polengitis microscópica. Sin embargo, en el caso de la granulomatosis eosinofílica, sí puede haber mayor compromiso cardíaco y es básicamente la principal causa de muerte en estos pacientes de este grupo. En el caso de los nervios periféricos también hay una diferencia. ¿Por qué? Porque es más probable que tenga compromiso neurológico periférico los pacientes con granulomatosis eosinofílica. Vemos que hasta el 38% van a tener cuadros de este tipo como polineuropatías o mononeuritis. Sin embargo, en los otros dos también puede haber, pero con menor prevalencia en los pacientes con granulomatosis eosinofílica. Y la eosinofilia, ojo, la eosinofilia en todos los pacientes con vasculitis, que es la granulomatosis eosinofílica. Sin embargo, en los granulomatosis con polengitis puede haber algo de eosinofilia, pero es muy, muy leve. Por eso es que hay criterios para ver si la eosinofilia es sugerente para una granulomatosis eosinofílica. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Acá vamos a ver algunos de las manifestaciones con unos grafiquitos. Algunas le hemos visto ya con mi grupo de prácticas y creo que ya lo van a reconocer fácilmente. Miren, por ejemplo, en piel que podemos tener púrpura palpable, que es lo más común, puede haber vesículas, úlceras, isquemia digital, hemorragias en astillas. Y en el caso de la granulomatosis con polengitis y la granulosis eosinofílica, inclusive puede haber algunos nódulos. Ven claramente en este gráfico, disculpen un segundo, pueden ver claramente en este gráfico esta púrpura palpable. Muy, muy clara, se ve inclusive a simple vista que es palpable, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las petequias, por un problema de plaquetas en las cuales, pues, son planas, ¿no? Son muy pequeñitas, entonces es diferente una púrpura palpable que una púrpura asociada a plaquetopenia, ¿no? Y seguimos con el otro
compromiso, que puede haber compromiso articular, sí, por supuesto, pero suele haber más artralgia y artritis. O sea, el paciente se puede dejar más de dolor que de lo que tú encuentras en un examen físico, que es artritis. O sea, básicamente no hay artritis, pero puede haberla, ¿no? Y si la hay, suele ser migratoria y oligoarticular. Pero no es muy común ver eso. Acá tenemos el compromiso ENT, o sea, de ear, nose, throat, o sea, oreja, nariz y garganta. ¿Qué encontramos? Recordemos que es predominante en GPA, eso es lo que nosotros sabemos, y los síntomas que puede presentar el paciente es dolor nasal, puede haber rinitis, epistaxis muy común, y epistaxis asociado a costras nasales bastante marcada. Puede haber compromiso de la audición con hipoacusia, y en el traquibronquio, cuando hay una estenosis subglótica, puede haber tos persistente, estridor, ronquera o dificultad respiratoria cuando es algo más severo. Y cómo se empieza a dañar el septo nasal, esto da una nariz en silla de montar, como ven en este caso, ¿no? Está muy notorio, en este caso, la deformidad de la nariz. Y en la granulomatosis eosinofílica, recordemos que es más asociada a cuadros alérgicos, entonces va a haber rinitis alérgica, puede haber pólipos y compromiso con hipoacusia neurosensorial. Acá tenemos otro gráfico, por ejemplo, a ver, Luis Alfonso Cruz, ¿qué ves en ese gráfico? Luis Alfonso. No está Luis Alfonso. Jennifer Bonifacio. Sí, doctor. Bueno, ¿Qué puedes decirnos de esta fotito? se puede ver una destrucción del tabique nasal. Ya, ¿por qué? Mm, ¿Dónde? ¿En qué foto? en la primera, la izquierda. ¿Qué es esto? Te lo voy a señalar. ¿Qué es eso? La nariz en silla de montar. Muy bien, de acuerdo. ¿Y cómo está el tabique acá? Yo lo ¿Está noto un poco recto? desviado. Desviado. Hay desviación de tabique, exacto. Es un mismo paciente. Hay desviación de tabique y hay una nariz en silla de montar. Muy bien, gracias, Jennifer. Ujú. Aquí, por ejemplo, tenemos otro gráfico. Acá, ¿qué podemos notar? Que acá el seno maxilar derecho tiene nivel, o sea, hay un engrosamiento del seno maxilar derecho. Vemos que hay una destrucción total del septo nasal, prácticamente es un hueco lo que está ahí. Y acá vemos que acá hay un aumento de densidad, entonces eso sugiere que también hay un pseudotumor orbitario asociado. Acá claramente se puede notar que hay un aumento a nivel, lo voy a señalar un poco mejor. Vemos que está irregular la laringe, y acá hay una estenosis subglótica. Y aquí, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué notas ahí, Marco Antonio Castañeda? Marco, Sí, doctor. Nivel pulmonar, obstrucción del bronquio, del ¿de lado qué lado? izquierdo para mí lo que veo. Exactamente. Lo que dice el compañero es muy cierto. Aquí vemos que el bronco tiene un calibre y acá vemos que el calibre está disminuido, ¿no? Inclusive en el mismo inicio, en la carina, vemos que acá está obstruido. Entonces hay una disminución del calibre probablemente por compromiso granulomatoso. Entonces hay una obstrucción bronquial por enfermedad. Aquí vemos, por ejemplo, uno de los bronquios, mientras que el otro está totalmente cerrado. Prácticamente el 100% de la luz está comprometido. Entonces vemos una estenosis bronquial por la enfermedad. En ojos vemos que puede haber escleritis y esto puede ser algo más severo como escleritis necrotizante, y otras manifestaciones son las escleritis, conjuntivitis o síntomas Zika. El pseudotumor orbitario vamos a verlo principalmente en granulomatosis con polangeitis, puede estar en el 10 a 15% de pacientes. Los síntomas principales son la proptosis ocular, puede haber diplopía
pérdida visual. Compromiso gastrointestinal es raro, ¿ya? No es muy común y puede estar asociado a dolor abdominal, hemorragia digestiva. Por eso en el caso que ustedes presentaron el día sábado, cuando ustedes ven compromiso gastrointestinal no se puede asumir a buenas a primeras que es por la enfermedad, sino hay que descartar otros compromisos, más aún si es un ulceroso, ¿no? De repente, pues como les dije, puede ser una infección viral, puede ser una infección parasitaria, etcétera. Entonces, primero, pues una biopsia, por lo menos, para que nos confirme si es por la misma vasculitis o no. Hay que tener mucho cuidado. A ver, vamos a ver acá. Ya, acá claramente, a ver. Carol, Carol Blanca, ¿qué puedes decirnos de esta tomografía? Carol, buenos días. Cuéntame, ¿qué puedes decirnos de esta tomografía? A ver, Jimena, Sí, doctor. Se podría ver, tal vez es el pseudotumor orbitario y una ¿en qué hipertrofia de lado? los cornetes en el lado ¿En qué izquierdo. lado? ¿Estás seguro que es el lado izquierdo? Izquierdo, derecho. ¿Qué lado es ese? ¿Qué lado? ¿Izquierdo? Izquierdo es este lado, Ah, entonces el derecho, el derecho. el derecho. Ya, muy bien. ¿Qué más me dices? Hipertrofia de los cornetes, ¿no? Sí, Sí. también, pero lo que también se ve es que hay ocupación, ¿no? De los senos. Ven este lado, si lo parten en una mitad, acá está neumatizado, mientras que acá está lleno. Entonces hay también un compromiso de los días sigmoidales. Dime, Jimena. No, Jimena. doctor, olvidé bajar la mano. Ah, ya, ok, listo. Está muy bien. Acá el pseudotumor orbitario que se refiere su amiga es este de acá, ¿no? A diferencia de este globo ocular que está prácticamente vacío. Acá vemos una escleritis, no está color, pero miren, vemos una escleritis necrotizante. Acá también vemos escleritis y un poco de proptosis ocular. Pulmones, pues uno de los compromisos que está asociado a este grupo de enfermedades es la enfermedad intersticial difusa, pero recordemos que el GPA puede tener más compromisos granulomatosos, entre ellos tenemos los nódulos que suelen ser bilaterales, pueden tender a captar y son múltiples, ¿no? Puede haber infiltrados fijos y también puede haber hemorragia alveolar difusa. Sin embargo, en la poliangitis microscópica, la hemorragia alveolar difusa es mucho más común, eso siempre ténganlo presente. En cambio, en la enfermedad granulomatosa con eosinofílica, puede ser una enfermedad más obstructiva relacionada al cuadro asmático, y pues el asma es un asma básicamente que es dependiente de corticoides, es muy persistente, y a veces, muchas veces suele ser de tardío, o sea, ya en una persona adulta empieza a presentar un cuadro asmático, que casi siempre es más común eso en los pacientes pediátricos, ¿no? Aquí, ¿qué puedes ver, Alondra? Alondra. Doctor, Hola, nódulos, ¿qué puedes ver? ¿Puedes decirnos un qué? nódulos, ¿En qué hemitórax? izquierdo. Muy bien, hay un nódulo, ¿no? Excelente, muy bien. El nódulo es el que justamente se ve acá, claramente, ¿no? Es un nódulo. Aquí que puedes ver, a ver, Akemi, Sí, doctor, buenos días. ¿qué te impresiona esta tomografía? ¿En qué corte es ese? ¿Es axial, sagital, coronal? Corte coronal. ¿Perdón? Corte coronal. Exactamente, muy bien. En este corte coronal, ¿qué puedes ver? Mm, ¿Algo te llama la atención?
Lo que tú encuentres, no necesariamente tienes que decir un nombre. Dime, doctor, mire, yo acá arriba veo que una parte está, tengo como una pequeña bolita, color blanca, o sea, es lo principal. No quiero que me digas exactamente el término, porque la idea es que vayan aprendiendo poco a poco. Pero lo importante es que algo que no está bien. Que veo como unas manchitas blancas, así en el extremo del pulmón derecho. Ya, mira, contigo mismo, ya, aquí, mira, acá qué hay. ¿Qué es eso? Una manchita, como te dices, blanca, ¿no? Ese es un nódulo. Y acá también tenemos otro. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Mm, uno está en el lado lateral y otro en el lado medial. Ya, ¿qué otra cosa? Ajá, como dice tu compañera Jimena, uno está cavitado, porque mira, este acá está totalmente blanco, el que te voy a señalar, ¿no? El que está aquí está totalmente blanco. Sin embargo, en este de acá tiene un centro que es negrito. Recuerda que, por ejemplo, el pulmón es oscuro. ¿Y por qué es oscuro? Porque tiene aire. Entonces, como vemos, hay aire al medio. Entonces, este es un nódulo que se está cavitando. Entonces tenemos dos nódulos, pero uno que está en la base del pulmón izquierdo, vemos que está con tendencia a cavitar. Gracias a Kemi, muy bien. Gracias también a Jimena. Acá, pues claramente, ¿no? Es una cavidad. Ni hablar, o sea, eso ya ni dudarlo. No voy a decir que es el intestino. Y acá, ¿qué podemos encontrar? A ver, a ver, Eric González, ¿qué puedes ver ahí? Eh, sí, doctor, aquí, bueno, en el hemitórax derecho veo una imagen nodular difusa, eh, una mancha blanca, ¿no? Esto, eso es del corte. Esto es del corte. Acá ya está apareciendo el hígado. Ujú. No es un nódulo propiamente. Eso ya está apareciendo el hígado ya. Mira acá. Te voy a señalar. ¿Qué te impresiona eso? Eh, bueno, compromiso parenquimal de La, carácter. muy bien. ¿Y qué encuentras ahí en estas? Mira, nuevamente te lo voy a señalar. ¿Qué encuentras aquí? ¿Qué te hace acordar eso? El panal de abeja, imagen de abeja. Abeja. Ajá. Hay tendencia a panalización en bases, ¿no? Hay un Sí, poco de tractos fibrosos. Entonces fibrosos, estamos hablando de una enfermedad intersticial pulmonar, ¿no? pulmonar, sí. Difusa, es un EPID, ¿no? O un ILD en inglés. Muy bien. Cuando tú tienes, recordemos solamente rápidamente, hay varios patrones, entre ellos tenemos uno que es la neumonía intersticial usual, que es el NIU, que se caracteriza por panal de abeja, panalización, y tenemos otro que es el NINE, que es la neumonía intersticial no específica, que se caracteriza básicamente por la presencia de vidrio merilado, vidrio ilustrado, que es indicativo de alveolitis, ¿no? De una inflamación. Esos tienen que siempre tenerlo en cuenta porque eso lo vamos a ver en la mayoría de enfermedades reumatológicas. Sin embargo, en el compromiso pulmonar tenemos otro compromiso más serio, que es la hemorragia alveolar difusa, que ya seguramente lo han visto durante toda el mes con el curso de reumatología. Es una condición que amenaza la vida y las causas son diversas, ¿eh? No solamente son las vasculitis. Una hemorragia alveolar difusa puede ser causada por un lupus, puede ser causada por una miopatía inflamatoria, puede ser ocasionada por un SAF, puede ser ocasionada por infecciones. Entonces, hay muchas causas, pero lo importante que deben saber es las principales que deben descartar, que son más rápidas de, digamos, poder tener un diagnóstico. Es una emergencia porque esto puede llevar al paciente a perder la vida, entonces tenemos que tener un rápido diagnóstico y un tratamiento agresivo. Y su origen, como habíamos comentado, es microvascular pulmonar, es decir, es una capilaritis. El daño de la microcirculación, con lo que dije, es una capilaritis. El cuadro clínico es importante que tengan esta triada. Una hemoptisis asociada a infiltrados alveolares bilaterales
y asociado a anemia, es decir, o no necesariamente anemia, sino caída de la hemoglobina, por lo menos un punto del basal. Pero es algo importante también que sepan que hasta un tercio de pacientes no tiene hemoptisis. Esto es muy importante porque puede pasar que digan, no, yo no sospecho una hemorragia porque el paciente tiene tos, pero no ha tenido hemoptisis. Y eso es una cuestión que puede llevar a un mal diagnóstico. Un porcentaje considerable, que es un tercio de pacientes, o sea, más del 30%, no presentan hemoptisis al momento del debut. Mientras que hay otros que hacen hemoptisis pues leves y hay otros que hacen unas hemoptisis severas, que el paciente prácticamente tiene que entrar rápidamente a ventilación mecánica. Que hay que tener en cuenta las comorbilidades que tiene el paciente cuando vemos un paciente y ojo, que este diagnóstico de la paciente con hemorragia alveolar puede ser debut de la enfermedad y eso no es es bastante común verlo. A veces nos llaman de las unidades de cuidados intensivos o de las emergencias por pacientes con cuadros en los cuales, por ejemplo, hay un cuadro de deterioro rápido de la función respiratoria, con un cuadro también de deterioro rápido de la función renal, y sospechan que puede ser un síndrome pulmón-riñón. Y entonces tú le preguntas al familiar, no ha tenido enfermedad, es un paciente totalmente sano. Entonces puede que los pacientes debuten con hemorragia alveolar. No necesariamente tiene que haber una enfermedad ya establecida para decir que el paciente tiene hemorragia alveolar difusa. Y las imágenes, pues, por radiografía de tórax puede ser compromiso alveolar focal, parchado difuso, y la tomografía nos va a ayudar mucho más. Y la broncofibroscopía es una herramienta diagnóstica importante, no solo para que nos documente que hay hemorragia alveolar, sino que muchas veces, como vemos, un cuadro de infiltrados alveolares con distrés respiratorio y anemia puede ser un cuadro de infección también. Entonces, nos puede ayudar a descartar que no hay una infección como diagnóstico de diferencial o que hay una hemorragia alveolar con una infección concomitante. Este es un casito que tuvimos aquí en el hospital en el 2015. Es una paciente que tenía ya un diagnóstico de vasculitis asociada a ANCA y estaba en hemodiálisis. Estas tomografías son de mayo. Como pueden darse cuenta, la tomografía totalmente, pues, sin mayores anormalidades, ¿no? Prácticamente bien. Sin embargo, el 3 de julio, o sea, aproximadamente 2 meses después, viene por distrés respiratorio de una semana de evolución y caída de hemoglobina, como vamos a ver en un momento. Se le hacen tomografías y miren, de lo que tenía así, ahora hizo esto. Vemos que es un compromiso bilateral, difuso en vidrio esmerilado, abundante. Creo que tengo más cortes por acá. Acá tengo más, miren. Y el 13 de julio, o sea, 10 días después, miren el compromiso total de la paciente. Acá pueden ver inclusive que está el tubo. O sea, ella estaba intubada en ese momento. Cuando ella llegó estaba en cánula binasal nada más, a 3 litros. Conversó con nosotros inclusive. Pero al día siguiente la paciente tuvo mayor respiratorio, ingresó a la UCI y evolucionó de esta manera. Miren el compromiso total, ¿no?, del parénquima pulmonar. Miren, totalmente difuso. Acá vemos que, por ejemplo, ella dializaba, pero tenía un basal, recuerdo, de alrededor de 10 o 9, y cuando llega el 3 de julio a la emergencia, llega con 5.7, o sea, había bajado 5 puntos la hemoglobina, y así se mantuvo, a pesar de que le estaban transfundiendo, seguía bajo, les transfunden 7, seguía bajando, aquí le iniciamos pulsos de metilprednisolona, seguía bajando, acá se mantiene nuevamente, y acá nuevamente recibe y acá empieza, digamos, a mejorar un poco más la hemoglobina. Sin embargo, les comento, la paciente tuvo este compromiso tan severo del problema respiratorio que lamentablemente no evolucionó de manera adecuada y falleció. Una paciente joven, 32, 36 años, pero fue un compromiso de una hemorragia alveolar difusa severa. Entonces, dense cuenta. Entonces, cuando tienen un paciente un cuadro de disnea asociada a caída de hemoglobina y hay hemoptisis, pues sospechen de hemorragia alveolar. Pero si tienen ya un diagnóstico previo, pueden también sospecharlo. Esta paciente no tuvo hemoptisis en ningún momento y fue una hemorragia alveolar. Entonces, la hemoptisis no es mandatoria. La hemoptisis puede estar como que no estar. Y recuerden, hasta un tercio de ellos no tiene hemoptisis. Entonces, más vale la sospecha
diagnóstica, clínica, lo que nos va a llevar al diagnóstico de este paciente. Muy bien. Otro compromiso que hemos visto en los pacientes con granulomatosis eosinofílica o la granulomatosis con poliangiitis o la poliangiitis microscópica, es decir, la vasculitis ANCA, es el riñón. Y es un compromiso importante, y dentro de este compromiso uno de los problemas muy temidos es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Recordemos que entre las tres entidades donde va a haber más comúnmente compromiso renal es en la poliangiitis microscópica. Por eso en las granulomatosis eosinofílicas el compromiso renal es raro, no es muy común. ¿Y cómo se define una glomerulonefritis rápidamente progresiva? Esa es una cosa que hemos estado preguntando a varios de ustedes en los grupos durante todas estas 3 semanas del curso, y acá está la definición. La glomerulonefritis rápidamente progresiva es definida como un síndrome con inicios insidioso o abrupto de hematuria, proteinuria, anemia y falla renal agudo progresivamente rápido, y con hallazgos especiales al microscopio de la biopsia renal. ¿Cuáles son estos hallazgos especiales? Lesiones crescénticas con usualmente involucrados la arquitectura de glomérulos mayormente. Y es caracterizado por pérdida rápida de la función renal, como vemos acá, menos del 50% del filtrado, de la tasa de filtrado glomerular dentro de los 3 meses, con los hallazgos histológicos que hemos comentado, que son las crecientes. O sea, tiene que ser dentro de los 3 meses una caída de más del 50% de la función renal asociado a crecientes en la biopsia para definir una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Este es otro caso, es una paciente mujer de aproximadamente 70 años, en la cual presentó un debut de creatinina, como vemos acá. Ella ingresa a la hospitalización con esta creatinina. Se revisó su historia y ella, en los días previos, ella estuvo más o menos 2 meses antes con malestar general, había pérdida de peso, había fiebre y empezó a hacer púrpura palpable. Y en esas evaluaciones le encontraban creatinina en 0,6 y un mes antes del ingreso en 1,1. Sin embargo, el TURE, la paciente empieza con malestar general, que había aumentado, náuseas, vómitos, disminución del flujo urinario, y le encuentran una creatinina en 7,1. O sea, de lo que estaba en 0,6 llegó a 7,1. O sea, hubo una caída de más del 50% de la función renal en menos de 3 meses, y a ella se le hizo una biopsia renal, acá está, como ven acá, y su biopsia salió pues una biopsia con una glomerulonefritis crescéntica, o sea, había crecientes. Esto es una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y como vemos, se le inició pulsos de metilprednisolona, la cual llegó a que la paciente solo mejore, miren, llegó su creatinina en 5, después los siguientes días hasta 5,2. Lamentablemente, la paciente no recuperó la función renal, se mantuvo en diálisis, a pesar de darle el tratamiento, y también tuvo una evolución tórpida, ya que posteriormente hizo hemorragia alveolar, hizo una infección diseminada por citomegalovirus y falleció. Entonces, es importante la detección de la enfermedad, en este caso de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, para iniciar un tratamiento rápido y con eso tratar de mejorar digamos, los resultados de la función renal a largo plazo. En algunos casos podemos, como en este caso, pues no evoluciona de manera adecuada, pero hay muchos casos en los cuales la rápidamente progresiva sí la mejora notablemente. Pacientes que llegan con más de 7 de creatinina, 10, y les damos tratamiento y mejoran. La mayoría de ellos entra a diálisis, para diálisis de apoyo, pero en el transcurso de las semanas la creatinina va mejorando y muchos de ellos pueden ir dejando la diálisis en el periodo, digamos, mediano a largo plazo. Entonces, el tratamiento es vital para mejorar el pronóstico renal de estos pacientes. Neurológico, como comentamos, puede haber polineuropatía, puede haber mononeuritis múltiple, pero esta mononeuritis es más común en las granulomatosis eosinofílicas que la poliangiitis microscópica. Y pues puede haber paquimeningitis, parálisis de nervios craneales, y la vasculitis cerebral es muy rara. El corazón, como les dije, puede haber falla cardíaca, pero esto es más asociado a los pacientes granulomatosis eosinofílica, y suele ser un compromiso raro.
En cuanto al diagnóstico, recordemos lo que vimos hace un momento, que el PR3, el MPO suele ser más positivo en un grupo que en otro. Por ejemplo, el PR3 vemos acá de 364 pacientes que tienen granulomatosis granulomatosis con poliangiitis, vemos que de los 364, 323 son PR3 y 25 son MPO. Si evaluamos pacientes con poliangiitis microscópica, vamos a ver que MPO es en 67 pacientes de los 85, mientras que 16 con PR3, ¿no? Mientras que en enfermedad, lo que es la granulomatosis eosinofílica, vemos que ninguno tiene PR3 y solo 23 tuvo MPO, o sea, hubo un grupo que fue negativo. Entonces, cuando vemos en porcentajes totales, vamos a ver que el 96% de pacientes con granulomatosis con poliangiitis tiene un ANCA positivo, o sea, puede haber un 4% negativo, pero con predominio de PR3. Mientras que en el caso de la poliangiitis microscópica, vemos que el 98% tienen ANCA positivo a predominio de MPO y solo un 2% pueden ser negativos. Sin embargo, en el caso de la granulomatosis con poliangiitis, de la granulomatosis eosinofílica, vamos a ver que solamente el 64% tiene ANCA positivo. O sea, casi un tercio de pacientes tiene ANCA negativo y predominantemente es MPO. Entonces, eso es importante que sepan, que el PR3 se asocia más a granulomatosis con poliangiitis, MPO más a poliangiitis microscópica, y que los pacientes con granulomatosis eosinofílica son el grupo de pacientes con mayor probabilidad de tener un ANCA negativo. Acá tenemos las biopsias se pueden dividir, bueno, eso no es necesario que lo sepan, pero hay una clasificación de biopsias que puede ser en focal, crescéntica, mixta y esclerótica. De hecho, esto es importante porque los pacientes con clase esclerótica tienen la peor sobrevida renal. ¿A qué se refiere sobrevida renal? A aquellos pacientes que están fuera de diálisis o de trasplante. Y vemos que en este caso, los que tienen clase esclerótica, vemos que a los, por ejemplo, 10 años, casi el 80% está en diálisis. Mientras que los que son focales, vamos a ver que a los 10 años el 90% se está libre de diálisis o de trasplante. Entonces, la biopsia nos va a ayudar mucho para poder determinar el pronóstico del paciente. Y es importante saber que las vasculitis ANCA se dividen también en categorías, que pueden ser localizadas, sistémica temprana, generalizados, severas y refractarios. ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo a la categoría podemos nosotros tratar. No vamos a tratar de la misma forma un paciente localizado que se caracteriza por compromiso del tracto respiratorio bajo o alto sin compromiso sistémico o síntomas constitucionales. Un sistémico temprano, por ejemplo, es cualquiera, pero sin compromiso de órgano vital o con compromiso que amenace la vida. Por ejemplo, puede ser una escleritis necrotizante. Eso no amenaza la vida. Entonces, eso puede ser un sistémico temprano. Generalizado es cuando ya hay compromiso renal u otra enfermedad que amenace un órgano. Por ejemplo, a ver, se me ocurre un problema pulmonar severo, también puede ser en generalizado. Sin embargo, este renal tiene que tener la característica de que la creatinina es menor de 5.6. Y severo es cuando es un cuadro renal en el cual ya la creatinina es más de 5.6. Y cada uno de estos va a llevar a un tratamiento diferente que vamos a ver más adelante. En los criterios de clasificación es importante que sepan algo. Cuando nosotros vemos los criterios de clasificación, en el año 90 solo había clasificación para granulomatosis de Wegener, en ese tiempo todavía se llamaba así, o en la enfermedad de Church-Strauss. No había para poliangitis microscópica. ¿Por qué? Porque en ese tiempo aún se consideraba la poliangitis microscópica dentro de la panarteritis nodosa. Es por eso que acá no van a encontrar en estos años una clasificación. Inclusive muchas bibliografías hablaban que la poliangitis microscópica era llamada la micropan, o sea, la poliarteritis nodosa. Entonces, eso a partir del año 94 cambió. Ya se tenía una definición para la poliangitis microscópica y se separó totalmente de la poliarteritis nodosa, porque son cuadros bastante diferentes. Uno predomina el compromiso de vasos pequeños, en otro el vaso grande, de vaso mediano, perdón, y obviamente la poliangitis microscópica tenía positividad para
MPO, mientras que en el caso de las poliarteritis nodosas no hay positiva para ANCA. Entonces, desde el año 94, esta salió de ese grupo y se hizo independiente y ingresó a las vasculitis asociadas a ANCA. Acá ya tenemos las definiciones del 2012, que son definiciones que se modificaron de las que venían del año 94. Y acá tenemos otro algoritmo en el cual es un grupo europeo, el cual decide clasificar no solo a los pacientes de acuerdo a los criterios de clasificación. Recuerden que los criterios de clasificación de vasculitis, tanto para la granulomatosis eosinofílica, la granulomatosis o la definición para poliarteritis microscópica, en ninguno de los tres casos se toma la importancia del estatus del ANCA, es decir, si tú tienes un ANCA MPO o PR3, no lo toman en cuenta. Entonces, en estos algoritmos ya se trata de darle una importancia a este estatus de ANCA. Y como vemos, lo que en un inicio tenemos que hacer es primero ver si el paciente tiene una clínica o un cuadro clínico sugerente de una vasculitis sistémica primaria. Si es así, entonces primero vamos a descartar que no tenga Church-Strauss. Aún se llama así porque esto de acá es del año 2007. Entonces, como les dije, del 2012 para adelante ya cambian los nombres. Entonces, vemos primero si se clasifica o no como Church-Strauss. Si clasifica, pues obviamente ya diagnosticamos esa enfermedad. Y si no, recién pasamos a descartar que no tenga un Wegener. ¿Y qué usamos? Los criterios de ACR para Wegener de 90. Si no los cumple, pasamos a ver si tiene una histología compatible. Recordemos, es que haya granulomas sugerentes. Si no lo hay, pasamos a una histología compatible con poliarteritis microscópica, pero tiene marcadores subrogados, que vamos a ver cuáles son más adelante. Y si no cumple ninguno de estos, entonces no hay histología y hay subrogados y positividad para PR3 o MPO, nosotros clasificábamos al paciente como Wegener. Si no clasificaba para nada de esto, pasábamos recién a poliangitis microscópica, también con digamos, el mismo criterio, y si no clasificaba, pasábamos como una panarteritis nodosa. Y si ni siquiera clasificaba como panarteritis nodosa, se decía que el paciente era inclasificable. Estos criterios subrogados para granulomatosis de Wegener nacieron porque recordemos que esta enfermedad tiene ciertas peculiaridades en cuanto a afectación de la vía respiratoria. Entonces, si tú no tienes la histología, pero tienes los subrogados y tienes MPO-PR3, podrías clasificarlo al paciente como una granulomatosis de Wegener. ¿Y cuáles son estos subrogados? Que haya compromiso de la vía respiratoria baja, como evidencia de infiltrados pulmonares fijos, nódulos o cohabitaciones, o estenosis bronquial, o compromiso de la vía respiratoria alta, que puede ser pues sangrado nasal, epistaxis con costras, puede ser sinusitis crónica, otitis media o mastoiditis por más de 3 meses, que haya una masa retroorbital, o sea, un pseudotumor, estenosis subglótica o la deformidad en silla de montar. Pero a veces no puedes tener esto, porque no todos los pacientes con granulomatosis con polyangiitis tenían compromiso de ENT, pero podrías tener un compromiso renal. Entonces, acá dice, para que tú digas que el paciente tiene un compromiso de granulomatosis de Wegener, tienes que tener solamente un marcador subrogado. Pero también tiene rogados para vasculitis renal, y estos son hematuria asociada con cilindros hemáticos o más de 10% de los eritrocitos dismórficos, lo que habíamos hablado en algún momento durante sus clases, que son los crenocitos, o que en el análisis de orina nos digan que hay 2 cruces de hematuria o 2 cruces de proteinuria, que nos está indicando que hay un problema glomerular. Entonces, de esa manera nosotros podríamos tener estos criterios subrogados para clasificar a nuestros pacientes como granulomatosis de Wegener. Sin embargo, en el año 2017-2018, ya el grupo americano con el grupo europeo se juntaron y decidieron hacer unos criterios de clasificación en el cual ya le dan más importancia al estatus del ANCA y sobre todo empiezan a definirlos por puntajes. Como ven, aquí la granulomatosis con poliangitis tienes que tener 5 puntos o más, en el caso de la poliangitis microscópica de 6 a más, y en el caso de la granulomatosis eosinofílica de 5 a más. Y le da un peso muy, muy adecuado a la cantidad de ANCA. Por ejemplo, si tú tienes ANCA citoplasmático o ANCA PR3, ya tienes 5 puntos, o sea, prácticamente clasificas a tu paciente como granulomatosis con poliangitis. En el caso de la poliangitis microscópica, vemos que el ANCA MPO o el ANCA perinuclear tiene 6 puntos, o sea, directamente clasificaría a nuestro paciente. Entonces, es importante ver estos
criterios que tienen mucha mejor especificidad, mejor sensibilidad para poder clasificar a nuestros pacientes como vasculitis. Aunque estos criterios preliminares, como dices, todavía no están publicados, digamos, ya al 100%, ya se están usando, pero aún no podemos usarlo, digamos, en estudios clínicos porque tienen que ser todavía validados. En el tratamiento no me voy a explayar mucho porque no es parte de lo que ustedes deben manejar, pero como habíamos hablado, según las categorías teníamos la localizada, la sistémica temprana, la generalizada y la severa. Y los tratamientos van a diferir. Si es localizado, por ejemplo, tienes un promeso de una sinusitis crónica o tienes, se me ocurre, puede ser, por ejemplo, una estenosis subglótica, puedes manejarlos solo con metotrexate y esteroides. Simplemente con eso y no vas a tener ningún otro problema. Si es una sistémica temprana, por ejemplo, tenemos una escleritis necrotizante, sí podemos usar o ciclofosfamida, que aparece y asociada a corticoides. En cambio, si es generalizada, ya tenemos un compromiso renal, pero cuya creatinina es menos de 5.6, acá sí usamos ciclofosfamida, pero también podríamos usar rituximab asociado a esteroides. Sin embargo, si es severa, o sea, ya la creatinina es más de 5.6 o tenemos algún otro compromiso de falla de órgano vital, como por ejemplo tenemos una hemorragia alveolar difusa severa, en este caso se puede usar ciclofosfamida o rituximab, esteroides, pero se agrega recambios plasmáticos. ¿Por qué? Para la idea es quitar todos estos autoanticuerpos rápidamente del organismo para evitar justamente que perpetúe la inflamación. Aunque actualmente el uso de recambios plasmáticos en vasculitis ANCA está ya, digamos, en duda, porque hay muchos estudios actuales que han mostrado que no hay diferencias en darlos y no darlos en cuanto a la mortalidad y a la sobrevida renal. Pero al menos nosotros lo seguimos usando porque, bueno, nuestra experiencia nos ayuda mucho con los pacientes. Entonces, básicamente va a diferir el tratamiento de acuerdo a los compromisos que tengas y si es severo o no es severo. Y la severidad nos va a ayudar, o nos va a llevar, perdón, al uso de los recambios plasmáticos. Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, entonces si todo está muy claro, entonces nos vemos más tarde para la parte teórica, que pues bueno, casi parecido a lo que hemos visto, pero vamos a agregar algunas otras cosas y definir básicamente bien lo que es vasculitis. Entonces nos vemos más tarde. Cuídense mucho. Hasta luego.